A ver si ahora puedo rayar. Sí, ahora sí. Entonces, claro, lo que le decía, tú tienes esta f y esto lo puedes descomponer así. Alfa 1 F1 más alfa n Fn. Entonces lo que vamos a hacer es evaluar esta cosa. Lo vamos a evaluar en primer lugar en el primer vector de la base, ¿sí? Entonces lo que va a quedar es, tengo una combinación de funcionales, los cuales los voy a evaluar en un vector, entonces lo que va a quedar es una combinación de escalares, puros escalares por todos lados. Va a quedar lo siguiente, f evaluado en b1 va a ser alfa 1 evaluado por f de b1, f1 de b1 más alfa n fn de b1. Todo evaluado en el b1, ¿sí? Pero el asunto es que los f sub i's, ¿cierto? Los funcionales de la base son especiales respecto de los v's, po. Porque de acuerdo a lo que se le acabo de anotar, como por definición de los f's, esta cosa vale 1 y todo lo demás vale 0. ¿Sí o no? Sí. Por lo tanto, lo que queda es súper sencillo y queda esto. F de B1 tiene que valer alfa 1. Todo lo demás desapareció. Y solo queda eso. ¿Cachai? Entonces, el alfa 1, que yo te lo había dicho, existe y es único. ¿Quién es exactamente ese alfa 1? Es eso. Es la imagen del funcional en el vector primero. Y así con todos los alfa i en general. Entonces, en general, lo que va a pasar es que si tú, en vez de ya tomar la misma ecuación de la arriba, pero lo evalúas en el b sub 2, va a obtener el alfa 2. Si lo evalúan en el b sub 3, va a obtener el alfa 3 y así, etc. En general, entonces, lo que va a ocurrir es que tú vas a poder despejar todos los alfa i's. Y los alfa i's se calculan así, como f de b sub i, para todo i. ¿Cómo se hace eso? Repito, es simplemente tomando la primera ecuación, la que está acá arriba, pero evaluando en el b sub i. ¿Ya? Eso es lo que va a pasar. Por lo tanto, lo que queda en conclusión, esta es la conclusión que la voy a anotar con rojo. La conclusión de todo esto es que yo le había dicho lo siguiente, lo voy a anotar. Para todo f existían únicos escalares alfa 1, alfa n en el cuerpo K que hacen una combinación lineal tal que ocurre esto de acá arriba, ¿no? Pero esos escalares alfas en realidad están ahí puestos. Lo que significa que para todo f en el dual se tiene esto. F se escribe así, como el primer escalar, que es f evaluado en b1, que eso es un escalar, multiplicado por el f1, más f evaluado en b2 por el segundo funcional, más, el funcional evaluado en el enésimo vector por el enésimo funcional. Esa es la conclusión. O lo cual, si lo escribo en esto, normalmente en los libros tú lo vas a encontrar así, como sumatoria, ¿cierto? La sumatoria de i igual 1 hasta n de esto, f de b sub i por fi. ¿Se entiende entonces? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro o no quedó claro? ¿Preguntas, dudas, consultas? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Sí?
¿Dudas, preguntas? Esto a priori puede ser un poco extraño porque tienes como el funcional mismo. Es raro, es como extraño tener. Tú tienes la F, fijas una F y los escalares se escriben así, como F de B sub 1. Es una cosa bien rara en verdad. Porque ahora ya no estamos mirando como combinaciones lineales de vectores comunes y corrientes. Pues los vectores en este contexto son funciones, ¿cierto? Son funcionales, mejor dicho. ¿Ya? Entonces, los escalares que aparezcan no son escalares cualquiera, son en general son evaluaciones del mismo funcional. Eso va a ocurrir harto acá en el espacio dual, como que los escalares se pueden calcular explícitamente como imágenes de un funcional, ¿vale? Este proceso que acabamos de hacer, ¿ya? De construir esa lista de funcionales, los FI, esa lista se llama, tiene un nombre especial, se llama la base dual. Definición. Entonces, definición. ¿Cuál es los ingredientes? Tú tienes V, un K espacio vectorial de dimensión n. ¿Ya? K espacio vectorial de dimensión n. ¿Ya? Y tienes V una base. Base de D. Entonces, dale, tú tienes n vectores y construimos n funcionales, ¿sí? Esa base de los n funcionales, esos f sub i's, se llama base dual y se anota así como B estrella. Era ese conjunto de los f sub i's. Todos esos f's. Se llama base dual. La base dual de la base B original. Y como es la B. Ahí está. ¿Ok? Nuevo concepto para usted. Tú tomas una base y construyes otra base a partir de esa base original, que se llama base dual. ¿Cómo se definen esos f sub i's? Como lo acabamos de ver, po. Que mandan puros unos y ceros. ¿Ok? Esa base es única también. Eso se lo voy a anunciar como un teorema ahora. Ese proceso que acabamos de hacer siempre se puede hacer y es único. Entonces hay existencia de unicidad ahí. Tú tomas una base de partida y construyes una base del dual, ¿cierto? Y esa construcción es única. Y tiene un montón de gracias, tiene un montón de propiedades. Ya, se lo voy a anunciar como el teorema y con eso vamos a terminar la clase. Teorema. Entonces, teorema sea B un K espacio vectorial de dimensión n un espacio vectorial de dimensión n toma B, vamos a explicitar la base, B sub 1 hasta B sub n base.
¿ya? Base de B. El teorema te dice entonces existe una única base de B dual, existe una única B estrella de puros funcionales f1 hasta f sub n, base de B estrella tal que se cumplen dos cosas. Ya, primero, ¿cómo se definen esos f sub i's? Se definen así. Los f sub i de B sub j es el delta ij, que eso era que vale 1 si es que el i igual al j y vale 0 en otro caso. Y además se cumple lo que acabamos de ver, eso de los escalares. Ya, existe un único tal que hace eso. Y además ocurren dos cosas. Además, primero, dos cosas. Primero, para todo funcional, como lo acabamos de ver, para todo funcional vamos a tener eso, que f se puede escribir como la sumatoria de los f evaluados en los b sub i's por fi, que esto ya lo acabamos de demostrar. Y segundo, también es válido para todo vector en el espacio primal, el vector se puede escribir así. Fi evaluado en b por b sub i. Ese es el teorema. Anótelo y pregúnteme si tiene alguna duda. Este es un gran teorema en verdad, tiene hartas cosas que decir, hay como hartos detalles. ¿Alguna pregunta? Sí, esas notas me preguntó, ya están puestas en el SIGA. Puedes revisarlo. Pero antes de hablar de las notas, necesito que me diga si es que hay alguna pregunta respecto a esto. Después lo vemos, le comento enseguida lo de las notas. Profe, cuando habla del espacio primal, el espacio de partida Sí, del funcional. sí, es Ahí, el V normal. ¿Mm? ya, Se gracias. llama espacio primal, sí. ¿Alguna pregunta? Ya, mire, ya con esto vamos a terminar la clase. Le voy a explicar de nuevo el teorema, pero para que lo entienda. Ya que es que este teorema es re importante. Porque es la construcción de la base dual, que es un ingrediente re importante para hablar del espacio dual. Entonces, repito, lo que hacemos es tú partes con una base cualquiera y construyes otra base del dual, ¿cierto? Con n funcionales lineales. Esa construcción es única, y siempre se puede hacer, y es única. Esos funcionales f sub i's se definen de acuerdo a esta fórmula que está acá. Fi de b sub j es delta ij, se definen así, y además estos funcionales cumplen con estas dos ecuaciones.
Además se definen así. O sea, perdón, además cumplen con esto. Que, insisto, básicamente lo que dice este teorema, al final estas condiciones uno y 2 es que los escalares de las combinaciones lineales son súper determinables. ¿Mm? Para todo funcional, tú sabes que lo puedes escribir en combinación lineal de la base de los f. ¿Y qué escalares son? Son estos escalares. Y además, tú sabes que cualquier vector de partida, tú lo puedes escribir en combinación lineal de esta base de partida. ¿Con qué escalares? Con estos escalares. Justamente esos, que son imágenes, son las imágenes de los funcionales de la base en el vector b. Esta segunda parte, esa segunda ecuación no la hemos demostrado. Se lo voy a dejar, ese queda de ejercicio. El primero ya está hecho. Pero la demostración de esto es re simple, igual que lo que acabamos de hacer, ¿ya? No es para nada difícil. Además, también le queda pendiente como probar la unicidad de la base dual, que tampoco lo conversamos. ¿Por qué la base es única? Aunque no, tampoco es difícil de demostrar la unicidad, ¿eh? También se lo queda ahí de ejercicio, también. Piénselo. Eso, ¿se entiende el teorema entonces? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Todo claro entonces? Ya. Ya, perfecto, listo. Ya, eso es la clase de hoy, estamos listos ya. Ahora, ¿qué me dijeron de las notas ya? No sé si, es que no sé si ustedes tienen acceso a para ver las notas en el SIGA. O nada que ver, yo estoy muy perdido. Creo que en el CIE solo podemos ver las notas final del semestre y la nota final ponderada. No, 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 a ver. A ver, espérenme. A no ser que se refieren en el aula. No, no, no me refiero al aula, me refiero. Denme un momento, espérenme. Es que yo no sé si el alumno tiene la facultad de ver las notas que yo le coloco aquí. Eso es lo que no sé. Porque. Esperemos un poco, a ver, esperemos un poco. Se está cargando la página. Mire, le voy a mostrar lo que yo puedo ver. Quizás porque puede ser que usted no es lo mismo que vea lo que yo veo. Esto es lo que yo veo en el SIGA. Aquí están como las notas de todas las cosas que hasta el momento solo le coloqué al primero. Las notas del certamen uno ya las tengo, pero no lo he anotado. Ya me falta colocarlo, lo voy a hacer hoy día mismo. Poner las notas acá. Esto no sé si ustedes pueden verlos, po. O esto solo lo ve el profesor. Yo pensaba que el alumno también podía ver estas notas. Ahí está la nota como de cada uno. Eso. ¿El estudiante puede ver eso o no? Creo que no. Ya, no sé, yo se lo pregunto porque no sé, yo pensaba que usted tenía como acceso no al SIGA mismo, con todas las notas, pero le aparecía así como una ranura con su propia nota, ¿no? ¿No es así? Profe, yo revisé en el sigue la parte de avance curricular y dice, en la parte de álgebra lineal me dice no ingresada y ¿Ya? en otra parte me, me sale la tabla con la asignatura inscrita ¿Mm? y no me sale álgebra lineal, What? así que no las puedo ver en el SIGA. Ya, ok. No, entonces, ya, perfecto, gracias por avisarme. Entonces lo que vamos a hacer es que le voy a mandar un Excel, simplemente. Le voy a hacer un Excel con las notas,
con el root y para que sea más confidencial. Y le voy a mandar ese Excel por el aula. Sí, vamos a hacer eso. Profe, ¿no tiene como retroalimentación del taller? Así como para Sí, saber qué hubo mal y todo eso. sí, por supuesto. Entonces, Para claro, no cometer lo mismo error en el de mañana. no, por supuesto. Entonces, efectivamente. Ahora que voy a subirle la nota ahora en un ratito, revise la nota y vea su nota y me manda un mail si que necesita retroalimentación. Pues si me dice así como, profe, ¿por qué tengo esta nota? Me escribe nomás, ¿ya? Eso. ¿Está bien? Y en general, ¿cómo estuvieron? Em, a ver, los talleres mejor que las pruebas. Eso le puedo decir. Creo que la prueba la hice un poco difícil. Vamos a bajar un poco la dificultad, quizás. No, no es bajar la dificultad en realidad, mentira, no. Hay que hacerlo que practique lo que le hace falta. Las pruebas no estuvieron malas. Ahora, claro, como le digo en un ratito voy a subir, le voy a mandar el Excel. Las pruebas no es que estuvieron malas, pero podrían haber estado mejores, eso es todo. Y los talleres están bien, sí, sí. Eso, Profe, dime. una pregunta. Es que la semana pasada no tuvimos ayudantía y le pregunté al ayudante y dijo que usted tenía la ayudantía y no sé dónde está. What? O sea, eso nos dijo él que usted tenía que subir un documento, pero no sé dónde está. ¿De qué documento estáis hablando? ¿De las notas de la ayudantía? No, de la ayudantía como tal, la ayudantía 6. No sé bien a qué se refiere, pero no sé si significa esto porque en el aula está así como este drive con las ayudantías. ¿No es eso? Porque no claro, efectivamente no está la 6, pero eso no depende de mí. No sé si eso responde a tu pregunta. Dijo un documento con ejercicios resueltos, pero parece que no. Ah, ya. No, no, no. No, bueno, ok. Yo voy a conversarlo entonces con el ayudante porque sí, aquí falta la ayudantía 6 de todas maneras. Bueno, vamos a ver qué pasó con eso. Ya, pues. Mañana entonces taller. Eh, Usted sabe, cualquier duda me dice nomás, pues me manda un correo, lo que necesite. Mañana conversamos ahí en la clase, si necesita cualquier cosa. Ya, pues, nos vemos, que estén bien. Chao, chao. Profe. Chao.